Te extraño más que la tinta al escritor, y te lloro más que los acentos. 23 momentos de vino tinto hoy invaden cada milímetro de mi brazo izquierdo. 46 son las voces que no están, y otras 23 carcajadas de tus rodillas se esconden entre las notas. Amarillas son las promesas de febrero, añejos quedan los trozos de invierno, esos que prometimos y hoy no están. Abierta está mi pared, decorada con puntos y comas blancas, que caen por la regadera con sabor a vino nuevo. Bienvenidos una vez más a Cicatrices que Inspiran. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que me ha tenido reflexionando mucho durante los últimos días. Y es que la idea de este capítulo, de este episodio, era traer a un invitado nuevo. Sin embargo, creo que los acontecimientos de los últimos días ameritan que comience a hablar un poco de mi historia. Si bien ya les había platicado un poquito de mí y el por qué nace este podcast en el primer episodio, hablamos un poquito de Bella en el segundo. Y voy a estar trayendo a los invitados, claro que sí. Sin embargo, como recordarán, yo soy fisioterapeuta y algo que me preguntan constantemente mis pacientes y demás personas que me conocen es cómo decidí estudiar fisioterapia. Pues bien, es una historia bastante curiosa. Hace poquito me tocó atender a una de las personas que influyeron en esa decisión y tuve la dicha de poderle contar. Él no lo sabía. Le compartí esa historia. Fue algo bien bonito porque esta persona al final de la terapia me toma la mano y me dice que tenía manos de ángel. Este paciente hace 10 años ni se imaginó el impacto que tuvieron sus palabras en mí y cómo de alguna manera influyó en que yo decida estudiar fisioterapia. 10 años después, de la misma manera, sin darse cuenta, me alegró el día. Él lo decía, quizá por el comentario que yo le había hecho sobre cómo cuando él me menciona el tema de la fisioterapia, me da inquietud y empiezo a investigar acerca de la carrera. Pero ese día en particular, de estos días, yo estaba triste. Aún así estaba trabajando y mi paciente, sin darse cuenta, me alegró. Me regaló una sonrisa. Y eso me lleva a la parte central de este podcast. Si bien todos tenemos heridas, todos pasamos por dificultades en la vida y dejan cicatrices, ¿no? Lo que hemos mencionado en todos estos episodios. A lo largo de los episodios les voy a contar mi historia, ya que alguna vez me prometí que si yo podía salir adelante de la depresión y la ansiedad, mientras estuviera en mis manos, iba a regalar sonrisas e iba a compartir un poquito de esa felicidad, lo que yo pudiera. Iba muy relacionado con la fisioterapia, curiosamente. ¿Por dónde comenzar? Por el inicio, ¿verdad? Comencemos con esta primera parte de mi vida en las letras.
he escrito mucho sobre mí. Este poema con el cual comencé, lo escribí después de una pérdida importante, cuando fallece mi abuelito. Era la primera pérdida que veíamos en la familia. A la par, yo estaba saliendo de la preparatoria, fue en el 2016. Tuve que aprender a soltar a mis amistades, más bien los hábitos, la rutina que tenía en ese momento. Les comento esto para que lo tengan ahí presente y después puedan entender un poquito más de por qué soy como soy, de quién es Mariana. Ahora sí, ya saben que yo me divago mucho, que me encanta hablar, pero bueno, vamos a comenzar por el inicio. Y es que nazco un 23 de julio de 1998. Híjole, todavía me pone nostálgica recordar ciertas fechas. Y es que toda mi vida fue, como, más bien ha sido como una montaña rusa. Con subidas y bajadas. A veces más bajadas que subidas. Pero ¿y quién no, verdad? Yo creo que todos vivimos de esa manera, hasta los artistas, las personas más ricas del mundo. Somos humanos y así es la vida. Los 5 primeros años de mi vida los recuerdo, lo poco que recuerdo, muy feliz. Curiosamente, tengo más recuerdos de cuando tenía 5 años y 4 que cuando tenía 6, 7 y 8. Desde los 4 años recuerdo que bailar me llena el alma. En ese tiempo había un grupo llamado UF y me encantaba bailar sus canciones. Me sabía todas las coreografías, todas. Recuerdo una Navidad en la que todos mis primos, que son cercanos a, a mi edad, bailamos, todos chiquitos, todos bonitos, hay videos de eso. Bailábamos las canciones de UF. Es uno de los recuerdos más bellos que tengo. Vengo de una familia muy unida. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Tengo un hermano mayor y una hermana mayor. A los 5, me acuerdo que ah, a Mariana nunca le gustó ir a la escuela. Nunca. Bueno, sí, estoy mintiendo. En la prepa me gustaba mucho ir a la escuela. Tenía un círculo de amigos bastante bueno. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. A Mariana no le gustaba ir al kinder. Ella siempre decía, mamá, ¿verdad que yo ya nada más estudio el kinder y ya me gradué? Mi mamá me dijo, sí, Mariana, tú ya terminaste. Y todavía a la fecha le digo, mamá, me mentiste porque me dijiste que sí. No me gustaba. No obstante, siempre me ha gustado aprender. Eso es muy distinto. Lo que pasa es que siempre me costó trabajo adaptarme a mi entorno. Por ese tiempo yo era una niña bastante alegre, juguetona, risueña, pero también
bastante entregada y dedicada. Me molestaba mucho que a la hora de trabajar los niños anduvieran acá haciendo averías, travesuras. Siempre he tenido muy claro el sentido de la responsabilidad, de respetar. Y para mí era frustrante desde muy temprana edad. Alguna vez llegué tarde al kinder porque se me olvidó el gafet. Y no quería entrar porque no me lo merecía, llegué muy tarde. Al final, las maestras me dejaron entrar y yo no quería. Le dije, claro que no voy a entrar porque no me lo merezco. No, que entra, que está bien, por esta vez puedes entrar. Y yo, claro que no, ni siquiera traía el gafet. Le digo, no es justo para los demás niños. Si algo a Mariana le molesta son las injusticias. Y yo sentía que no era justo. A los 4 años ya pensaba de esa manera. Entonces, que un psicólogo venga a analizar este comportamiento, por favor. Pero bueno, así está. Al final sí me metieron. Yo estaba muy enojada, indignada, no porque no quisiera entrar. Realmente sí querían, bueno, no quería entrar porque no me gustaba ir al kinder, ¿verdad? Pero mi frustración y enojo era que no me lo merecía. Entonces era injusto que los demás niños que sí llegaron temprano iban a decir, claro, pues hay que llegar tarde. De todas formas, miren, a Mariana le están dejando entrar. Mariana es una mujer muy apasionada, muy comprometida, muy perfeccionista. Recuerdo con mucho cariño esa etapa. Cuando cumplí 6 años, es una edad que me remueve. Va a sonar curioso, pero fue un parteaguas en mi vida. A pesar de que era una niña y no comprendía lo que pasaba, ahora sé que fue bastante doloroso. En mi vida todo iba bien. Como les decía, era una niña bastante alegre, que disfrutaba de la vida, bailar, jugar. Lamentablemente un día solo recuerdo que estaba mi hermano, mi hermana y yo. Yo estaba en mi carrito amarillo. Era un carrito amarillo con azul. Mi papá es- estaba frente a nosotros. Recuerdo que estaba llorando y nos dijo su mamá está malita. Tengo una imagen borrosa de ese día. Solamente recuerdo el carrito, a mis hermanos consternados y esas palabras de mi papá. A partir de ese día supe que algo había cambiado. No entendí. Las semanas siguientes me llevaron a vivir a casa de mi abuelita, de Bella. Mis hermanos se quedaron en casa con mi papá. De vez en cuando mi hermana iba a casa de mi abuelita. Y no entendía lo que pasaba. Solo recuerdo que en las noches me daba mucho miedo. Todo el tiempo tenía ganas de llorar. Sin embargo, no podía hacerlo porque lo poco que recuerdo es que me decían, tanto mis hermanos, mis papás, mis tías, no llores para que no se preocupen, no llores, sé fuerte. Y no lloré.
Me dijeron, ni siquiera recuerdo bien quién, que mi mamá había tenido que ir a México con mi papá porque había ido al doctor. Me dijeron que mi mamá tenía como una pelota en su garganta que le tenían que quitar. Me dijeron la palabra tumor. La verdad yo no entendí. Simplemente dije, ah, ok, tiene una pelotita y hay que quitarla. Me sentía muy confundida porque yo decía, pero ¿por qué no se la quita el doctor de aquí? Aunque no tengo muchos recuerdos de esa época, sé que para mí fue como una eternidad. Tenía mucho miedo, me sentía muy sola y aunque tenía la compañía de mi tía, de mi abuelita, incluso de algunos primos, nunca volví a hacer lo mismo. Recuerdo que cuando mi mamá volvió de México, de la Ciudad de México para ser exactos, le vi una herida en su cuello, parecía como si tuviera otra boca. La vi y me solté a llorar. Ese día, aunque seguía sin entender, supe que algo muy malo estaba pasando. También recuerdo que mi mamá un tiempo vivió ahí conmigo en casa de mi abuelita. Ella no podía hablar, tenía que escribir en un papelito. Incluso recuerdo el color de los papelitos, eran amarillos. Tenía una libreta. Yo estaba aprendiendo a leer en esa época y me costaba bastante trabajo. Tengo una prima que es de mi edad y toda la vida fuimos en el mismo salón y yo veía que ella ya leía un poco. Yo no podía, me costaba mucho trabajo. Me sentía muy frustrada porque no podía leer. Un día mi mamá me escribió una nota y yo la quería leer. Mi hermana me la leyó, pero yo quería leerla todo el tiempo. Recuerdo que me metí al baño, lloré con la nota y me prometí que iba a aprender a leer. Después de eso, me convertí en la niña que leía mejor de todo el salón. Incluso me llevaban a concursos de todo tipo. Después hablaremos más de eso. Pero incluso fui a un concurso de lectura. Sin saberlo, estaba pasando por una de mis primeras adversidades en la vida. Y qué bonito como estaba tan motivada por aprender a leer que lo hice. Y muy rápido, muy bien. Todo porque quería leer las notas que escribía mi mamá para mí. Como les decía, tengo pocos recuerdos de esa época y los que tengo son muy marcados, también algo dolorosos, pero también tienen su lado bonito.
Los recuerdo como, como flashazos, como es algo bien peculiar. Me costaba mucho trabajo hacer amigos en la primaria. No sabía cómo hacerlo. Además de que me sentía que no encajaba y cada día al llegar a casa, primero a casa de mi abuelita, ya después cuando regresamos a mi casa, sentía la ausencia de mi mamá y en general de mi familia, porque nunca volví a ser como antes. No recuerdo con exactitud a qué edad. Mi mamá ya dejó de ir tan seguido a México. Lo que sí sé es que ella ya no pudo trabajar como normalmente trabajaba. Ella arregla ropa por el tema de la cirugía que tuvo. Ya no podía exponerse al polvo, al sol, a ciertas cosas. Así que comienza a trabajar cuidando a uno de mis primos que justamente nació en esas fechas. Mi mamá siempre dice que ella vuelve a nacer, al igual que mi primo estaba naciendo. Ella dice que iban creciendo juntos. Adoro a mi primo. Después se convirtió en mi compañero de juegos. Aunque nos ganamos con 6 años, lo quiero mucho, mucho, mucho. Aunque cuando era niña, para mí era difícil entender y aceptar que mi mamá no estaba conmigo. A mí me toca quedarme en casa de mi abuelita. Ellas me cuidaban, mientras mi mamá cuidaba a mis primos. Y yo sé que que fueron las circunstancias. Y ahora estoy agradecida porque Dios le permitió a mi mamá tener un trabajo para sacarnos adelante. No obstante, durante mucho tiempo me dolió mucho porque me sentí abandonada. Y sé que no fue así. Hoy lo entiendo. Y al contrario, admiro mucho, mucho, mucho a mi mamá. Solo que no entendía cuando estaba niña. Mariana chiquita se sentía sola. Así que Mariana se dedicó a estudiar, a cumplir, a ser buena niña, para no dar problemas. Porque una parte de ella le decía que ya había suficientes problemas en casa. No quería dar más, como si ella no fuera importante. Con el paso del tiempo, Mariana se fue apagando. Esa niña alegre, risueña, llena de vida, empezó a tener unos cambios bien drásticos, que ni ella sabía por qué, cómo, cuándo empezaron. Solo sabía que tenía muchísimo miedo de crecer. Conforme avanzaba en la escuela, a su alrededor veía cada vez más y más injusticias, groserías, niños traviesos, burlas, bullying. Y eso
Eso a Mariana la ponía muy triste. Cada vez se sentía que encajaba menos. Regresándonos un poquitito en la historia, no sé cómo le hizo mi mamá, pero a los 6 años me dio por tocar el piano. Mi hermano toca el piano muy bien, muy, muy bien. Y yo lo escuchaba tocar. Rondó a la turca de Mozart, una canción que me encanta. Yo tenía 20 pesos. Recuerdo que le dije, Jaime, ¿me enseñas a tocar esa canción? Me dijo, no. Volví a ir. ¿Me enseñas a tocar esa canción? No, hasta que lo harté. Un día le dije, mira, te doy 20 pesos. Era todo el dinero que yo tenía. Para mí era una millonada. Ese día mi hermano se conmovió y le comentó a mi mamá que quería ir. No sé cómo le hizo mi mamá porque no había dinero en la casa. Y me metió a clases de piano. Estuve en clases con una maestra de los 6 a los 11 años más o menos. Después me cambiaron a otra escuela, pero bueno, ahorita vamos en esta etapa de mi vida. El piano me ayudó mucho a sobrellevar la situación dolorosa que estaba viviendo en casa, que no entendía. Les decía que Mariana se fue apagando. Otro de los recuerdos que tengo es que, pues a mí me daba miedo ir a la escuela. Yo siempre he sido una persona muy crédula. Algunos me dirán que muy ingenua, y sí, pero yo creo en el amor, creo en la bondad, en la justicia. Y lamentablemente no toda la gente es así. Y eso me rompe el corazón. Había un grupo de niñas en la primaria que no sé por qué les gustaba hacer grupitos. Ay, a mí no me gusta seguir como los borregos, ¿no? De, todos hacen eso, yo también lo voy a hacer. A veces sí le entro a las modas, ¿no? Pero me gusta ser diferente. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no le puedo hablar a fulanita si me cae bien y a Perengana? Y es que estas niñas decían, no, si te juntas con ellas, no le puedes hablar a ellas. Y yo la verdad dije, ay no, ¿por qué voy a hacer eso? Entonces, siempre era como la rara, la diferente. Pero no iba a hacer lo que otros me dijeran, a fuerzas. No me hacía sentir cómoda excluir a personas. Una vez, una compañera me acuerdo que me dijo, ¿por qué tu mamá nunca viene por ti? Le digo, porque no puede, está trabajando. Es que veo que siempre vienen tus tías. Eso me dolió. No era tanto el hecho de que mi mamá no fuera, solo que me recordó por qué mi mamá no podía ir por mí. A mí me hubiera gustado que me recogiera como a los demás niños. En fin, traté de pasarlo, hasta que un día esa misma niña me lo vuelve a decir. Le dije, porque mi mamá estaba enferma, es que tiene un tumor. Y me dijo, ok, tiene cáncer. Yo no había escuchado esa palabra en mi casa, pero ya tenía 10, ya más o menos entendía un poco de lo que era el cáncer. Me impacté mucho cuando escuché esa palabra y creo que era algo que yo ya sabía, pero que trataba de
no pensar o decía, no, es que es un tumor. Recordemos que pues era una niña, tenía entre 9 y 10 años. Quedé en shock cuando me dijo cáncer. Sí, cáncer. Cuando se quedan pelones y lo dijo de una manera muy cruel. Al menos yo lo sentí de esa manera. No le dije nada a la niña. Me fui. Cuando llegó a casa, ya en la tarde noche, que estaba mi mamá, le pregunto, oye mamá, ¿tú tienes cáncer? Y me dijo, ya no, pero sí tuve. Ah, se me rompió el corazón. Ah, seguí creciendo y cada vez me sentía más fuera de lugar. Algo muy doloroso que recuerdo también y que algunos se pueden sentir identificados es que por alguna razón empecé a, a dejar que los comentarios de otros me definieran. Y es que para mí era muy cansado en la escuela, que siempre fui una niña cumplida, me dediqué a estudiar, como les decía, a hacer mis cosas, no socializaba mucho, iba a las clases de piano, cumplía con lo que debía, pero por alguna extraña razón, mis compañeros pensaban que no hablaba. Bueno, y es que tampoco era como que me cayeran muy bien, ¿no? Para socializar, además me era complicado. Pero creían que yo no jugaba a las Barbies, que no disfrutaba bailar, y me la fui creyendo. Y es que cuando hacían actividades como tipo dinámicas ahí para romper el hielo y medias psicológicas, en lugar de hacerme sentir bien, me hacían sentir mal. Voy a comentar una para terminar con esta primera parte de mi vida. En los siguientes podcasts les platicaré un poquito más. Esta parte me gusta mucho porque después le doy la vuelta. Y quiero recordarla porque he estado pasando por unas situaciones ahí un poquito complicadas. Bueno, no tan complicadas, pero sí que me han puesto a reflexionar. Y precisamente recordar por las cosas que ya he pasado me sirven para decir, Mariana, eres fuerte, eres valiente, ya pasaste por cosas fuertes. También puedes salir de esto. Que me recuerdan por qué soy como soy. En la primaria y secundaria, incluso en la prepa también, me llegaron a poner la actividad de escribir cualidades en la espalda de tu compañero. Cada quien se pega una hoja en la espalda y vas con cada uno de tus compañeros a escribirle algo. Mi hoja, toda mi hoja, decía lo mismo, inteligente. Y no es que no me gustara que la gente piense que soy inteligente, solo que en mi familia pues no son muy expresivos. No se acostumbra a dar abrazos, decir te quiero, dar algún halago. Es raro, pero yo entiendo que su lenguaje del amor es distinto al mío. Ahora, en la escuela, pues no tenía amigos y me costaba socializar. Y cuando hacían esas dinámicas solamente recibía inteligente.
Era un poco frustrante para mí, porque el día que Mariana no sacaba 10, ¿qué creen? Todas las miradas iban contra mí. Era injusto porque el niño que siempre sacaba 6, 5, el día que sacaba 8, le hacía una fiesta. Ah, pero si Mariana sacaba un 8, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Uy, y eso que eres la inteligente, cuando yo simplemente cumplía con lo que tocaba. Todavía en la primaria no me afectaba tanto ese tema, solo que no les voy a negar que yo me quedaba con las ganas de recibir quizá un eres bonita, eres alegre, eres divertida, como mis demás compañeros. Entiendo que pues eso era lo que proyectaba, porque era una niña que le costaba relacionarse en esa época, pero también era bien feo que cuando necesitaban de Mariana, ahí sí se acordaban de mí. Y es que es muy fácil decir, no, es que casi no habla, es que no, no la juntábamos porque pues ella es seria, pero la tarea, pero necesito un favor, pero es que no le entiendo a esto. Recuerdo que se me hacían filas y filas de mis compañeros para que les explicara. Incluso las maestras mandaban a mis compañeros para que les explicara. Y no nada más fue en la primaria, esa historia se repitió en primaria, secundaria, prepa. En la universidad me puse como una coraza para que no me lastimaran. Pero esa historia se repitió siempre. Y entonces ahí sí se acuerdan de Mariana. Ahí sí me hablan. Eso me dolió. Después lo entendí, pero era doloroso en ese momento. En esa época me hubiera gustado que me dijeran, es amable porque nos explica, es generosa, explica bien. No, ni siquiera se esforzaba por poner otra cosa que no fuera inteligente. Mínimo le hubieran puesto lista, ¿no? O aplicada. Comento esto porque en la secundaria me pasó lo mismo. Hicimos la dinámica, me volvían a poner lo mismo. Después de terapia y todo, entendí que está bien, es válido esos ejercicios. Por algo las personas solo veían eso en mí. Pero la persona más importante que debía llenar esa hoja no era el compañero de al lado, ni el de enfrente, era yo. Así que cuando comienzo a ir a terapia en la preparatoria, comencé desde antes, en la secundaria, pero no fueron tan provechosas esas sesiones. En la preparatoria sí, siento que hubo un cambio en mí. En la prepa me doy cuenta que lo principal era que Mariana completara esa hoja en blanco. Que si seguía esperanzada a que alguien más viera esas virtudes, esas cualidades, jamás iba a estar satisfecha del resultado de mi hoja. En el siguiente episodio voy a seguir con esta historia. Espero que algo de lo que les he compartido haya tocado su corazón. Si alguien se sintió identificado, déjenmelo en los comentarios. Para mí, siempre es bonito recordar, aunque no les voy a mentir que también en algunas partes de lo que les conté me conmoví, salieron un par de lágrimas, pero a darle. Sigamos
escribiendo cada uno nuestra historia y seamos los protagonistas. No dejemos que nadie ni nada nos defina, ni el dinero, el estatus, una carrera, los amigos. Nacemos solos y nos vamos solos. De la mano de Dios. Muchas gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.